Bueno, claramente no son buenas noticias. Hoy nuevamente marcamos un pic de contagios diarios de COVID en nuestro país. Y para analizar la situación compleja que estamos viviendo, conversamos esta noche con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa, aquí en nuestro estudio. Doctor, bienvenido nuevamente. Buenas noches, Ramón. Un agrado. Apoyémonos para ver el momento revisando algunas gráficas, como siempre lo hacemos, para ver el momento en el que estamos viviendo. Partamos por la evolución de los contagios diarios. Esto ya lo vimos el otro día, doctor, pero es bueno volver a revisarlo. Aquí estamos comparando jueves con jueves, los últimos 7, ¿no? Y partimos del 23 de diciembre de 1.504, 35.197. Eso en cuanto a la evolución de contagios diarios. La otra gráfica que vamos a ver a continuación es la evolución también de los contagios, de los casos activos. Y estamos ya en 118.427. También las cifras son de jueves a jueves para mirarlo hacia atrás. Jueves porque siempre decimos que los jueves es un buen indicador debido a que se registran la mayor cantidad de exámenes y no tenemos esa distorsión del fin de semana. Dado este panorama, ¿en qué parte de esta ola estamos, doctor? La verdad es que como vemos esto se ha acelerado, hay un aumento muy rápido en el número de casos, lo que muestra su curva exponencial y ya vamos cerca de la cúspide. ¿Qué tan cerca? Bueno, en una o 2 semanas estaríamos en el máximo de casos, lo que significa que a mediados de febrero la tendencia absolutamente debería empezar a cambiar y lentamente vivir estas cifras, pero poco a poco al revés, con pequeñas disminuciones en vez de aumentos. Muy bien. Vamos a ver ahora otro cuadro que es cómo ha aumentado la ocupación de camas según la complejidad también, doctor. Esto es interesante porque este no es un gráfico, sino que es un cuadro. Mire, más allá de los números, centrémonos en los números rojos allá, que es la variación. Las camas básicas, una variación del 94%, las camas medias de 63%, las camas UTI de 40,40% y las camas UCI de 23,20%. Claramente hay una mayor presión en lo primero, no en lo último. Exacto, tú lo resumes muy bien, Ramón, y podemos evidenciar cómo en esta ocasión cambia con respecto a lo que vivimos antes, que era convertir camas básicas en camas de UCI, porque la necesidad eran ventiladores. Incluso se utilizó el término ventiladores, necesitamos ventiladores. Y ahora vemos que son fuera de las unidades de paciente crítico, camas básicas y medias, las que más demanda tienen. Un perfil de síntomas, un perfil de pacientes que son un poco diferentes. Ahora, de todas maneras, ese es un aumento que de seguir así puede, y ya lo está haciendo, provocar problemas en cuanto a la atención en ese nivel de salud. ¿Llega el momento de tomar, a su juicio, medidas que sean un poco más drásticas para controlar ese aumento? Bueno, desde luego es muy importante lo que plantea Ramón, porque el personal sanitario también se enferma. Entonces hay una alta demanda y hay menos personal. Entonces, desde luego hay que tomar medidas y dentro de ellas, por ejemplo, contratar personal de refuerzo para este mes y medio de gran aumento de casos. Por ejemplo, y a nivel de la comunidad, sin duda se pueden tomar algunas medidas y es mejor tomarlas antes que tarde. Por ejemplo, fiscalizar a los fiscalizadores. O sea, ¿cómo así? Me refiero a que se ha transferido a los diferentes actores que controlen el pase de movilidad. Hubo una noticia interesante en eso hoy día. Pero, ¿quién fiscaliza al que fiscaliza en la entrada del restaurante, en el café, etcétera? Entonces, hay que dar señales de que estamos fiscalizando a los fiscalizadores, porque a medida que no se supervisa, se da una señal de relajo, y eso no es bueno. Vamos al tema de la vacunación y lo importante que es, como por ejemplo, cómo ha funcionado para prevenir los decesos, y ahí nos apoyamos nuevamente en una nueva gráfica. En este caso se trata de un estudio hecho por la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, que muestra la tasa de decesos según el estado de vacunación de esas personas allí. Y mire, doctor, la mortalidad según el estado de vacunación, sin ninguna dosis, 13,06%. Con esquema completo, 1,45% de decesos. Y con esquema completo, más refuerzo, o sea, con tercera dosis, entre comillas,
0,27%. ¿Qué nos dicen estos números? Bueno, esto si uno lo ve en sencillo, vemos que el simple hecho de recibir 2 dosis de vacuna disminuye 9 veces el riesgo de morir en la población vacunada. Pero si usted además tiene una tercera dosis, disminuye 49 veces el riesgo de morir. 49. Entonces lo que estamos viendo, una pregunta que con el tiempo intentaremos aclarar, ¿es realmente esta variante tan leve o es que la población del mundo está más vacunada y por eso se está comportando más leve? Porque si nos fijamos en aquellos que no tienen ninguna dosis, la mortalidad desgraciadamente es considerable. Esta es una tasa que se hace en relación a 100.000 habitantes para Así la aclaración. es. 13,06 por cada 100.000 habitantes. A propósito de fallecidos, doctor, hoy día se entregó una cifra que fue preocupante aquí en nuestro país, pero tal como decíamos al comienzo, los días jueves hay un sinceramiento de las cifras, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que el registro civil entrega la cifra acumulada el fin de semana y se va al día jueves, y también hay alguna variación respecto de la metodología. Escuchemos al ministro para explicar precisamente qué fue lo que ocurrió en el día de hoy respecto a la cifra lamentable de fallecidos. La razón del alto número informado hoy se debe a un proceso de reclasificación de la causa básica de defunción que se realizó luego de obtener los resultados de los exámenes de PCR y antígenos que se encontraban pendientes debido a la demora en los procedimientos de los laboratorios. A esto hay que agregar la habitual acumulación de certificados de defunción que se produce los fines de semana. Es importante señalar, sin embargo, que esto no significa que estas personas hayan fallecido en las últimas 24 horas. Es un acumulado de personas. Ya, esa es una explicación entonces para colocar un poco de llamar a la calma respecto de eso, porque hoy día mucha gente se asustó viendo, ¿pero qué pasó? Entonces, explosivamente aumentó todo esto de los fallecidos. Claro, la verdad es que las estadísticas en Chile son bastante confiables. Tenemos una tradición de estadísticas sanitarias que son consistentes y son creíbles. ¿Qué es lo que ocurre? Hay menos registro de los fallecimientos durante el fin de semana. Entonces, no es que ayer hubieran habido tan pocos y hoy día tantos, sino que hay un subregistro en el día previo que se actualiza ahora. Pero además, hay un esfuerzo por verificar la verdadera causa de muerte de todos los fallecidos, viendo los exámenes que pueden estar pendientes, verificando y cruzando datos. Ramón, si vemos la diferencia de mortalidad de los diferentes países de las Américas con la mortalidad atribuida a COVID, vemos que Chile es uno de los países que tiene menos déficit entre esta distancia de muertes por COVID y diferencia de mortalidad. Realmente las estadísticas, independientemente de la autoridad que esté, se están llevando con seriedad en nuestro país. Muy bien, doctor. Debido a la sobredemanda de test de PCR y antígenos, se va a priorizar a las personas que presenten algún síntoma asociado al COVID. Esa es otra de las informaciones que entregó la autoridad en el día de hoy. ¿Cómo se explica eso, doctor? Si el mismo ministerio ha llamado también a la población a hacer este autotesteo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que la epidemia crece como un cerro llegando a una cumbre y luego baja. Cuando estamos en la parte más alta de ese cerro, toda la capacidad instalada para testeo se empieza a hacer poca, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Se duplica la cantidad de exámenes, incluso así se hace poca. ¿Cuál es la prioridad? Quienes tienen síntomas, porque ahí encontramos mayor cantidad de casos. Entre quienes no tienen síntomas, hay muchos exámenes que pueden no pesquisar casos. Entonces, cuando se produce este desbalance entre la cantidad de exámenes disponibles y la cantidad de demanda, se prioriza en los lugares donde más vamos a encontrar los casos y así poder aislar efectivamente. Un último anuncio que se hizo hoy día, usted por ahí lo adelantaba, doctor, ese cambio en el tema de verificar el pase de movilidad, ya que usted decía fiscalizar a los fiscalizadores. Ahora se puede hacer escaneando desde el código QR que aparece en el reverso de nuestra cédula de identidad. Ahí está, ¿no? Este código QR que aparece en nuestra cédula de identidad atrás,
ahí está más grandecito, uno entra al scanmevacuno.gov y ahí tiene el escáner que permite entonces verificar en nuestra cédula de identidad. Yo lo hice previamente, así que mire, ahí se cambia, Ramón Ulloa, allí lo hice, ¡pa! Estoy habilitado. ¿Qué le parece este anuncio? Que ahora tengamos el pase de movilidad en el carnet de identidad. No, esto es muy bueno. Recordemos además que la alfabetización digital de nuestra población tiene diversos niveles. Hay nativos digitales y personas, como mi caso, que entramos al mundo digital cuando ya éramos adultos. Hay personas mayores quien obtener el pase de movilidad y mostrarlo cuando se lo piden le implica una cierta dificultad. Sin embargo, con la cédula de identidad anda casi siempre y casi todos los chilenos y por lo tanto es una forma muy sencilla de verificar. Si ampliamos la posibilidad de verificar y controlamos, fiscalizamos a los fiscalizadores, podríamos lograr cambios que aunque sean pequeños, impacten en la velocidad de propagación. Doctor Ugarte, como siempre un agrado conversar con usted aquí en Tele 13. No, un agrado, Ramón. Gracias, buenas noches.